Apreciados estudiantes, sean bienvenidos a la primera sesión de trabajo. Conforme la planificación, vamos a revisar los siguientes contenidos que están enmarcados en la unidad 1. En la unidad 1 se va a ejercer la explicación de lo que es el sistema de costeo o de costos por proceso. Para ello vamos a identificar los conceptos de lo que son costos, cómo se identifica a través de las características atribuibles al sistema de costos por procesos, los objetivos de dicho sistema, el proceso de acumulación de costos. Vamos también a ver las diferencias entre lo que es el objeto de costo y producción, así como también el control y el cálculo del costo. Luego de ello vamos a enlazar un cuadro comparativo de carácter resumido. Finalmente vamos a hablar de lo que es la industria y ejemplos de aplicabilidad. Y en la parte meramente final vamos a identificar los aspectos que se puede recalcar, que serían las conclusiones. El objetivo que se pretende, de acuerdo a las temáticas que fueron ya establecidas, es comprender el sistema de costeo por procesos, identificar cuáles son sus características y objetivos y diferenciar cómo se maneja el sistema de costos por procesos, así como también el sistema de costos por órdenes de producción que ustedes debieron haber manejado o revisado en la materia contabilidad de costos 1 en el parcial anterior. Bueno, es necesario enlazar aspectos introductorios para poder entender y desarrollar las temáticas que ya fueron estipuladas. Dentro de la contabilidad de costos industriales, primero, la gestión de los recursos. Al hablar de la contabilidad de costos industriales, estamos hablando de aquella contabilidad que se enfoca en medir, analizar, controlar los costos que se manejan dentro de la producción, porque la contabilidad de costos está establecida específicamente para aquellas empresas manufactureras, para aquellas empresas industriales. Es la contabilidad específica que debe manejar este tipo de empresas. Y si yo digo manufactureras, industriales, son aquellas empresas que lo que hacen, cuál es su misión, su razón de ser, que lo que hacen es justamente identificar eh, la materia prima, su insumo clave es la materia prima, los materiales en su estado normal, en su estado natural, se asisten de maquinarias y equipos, llevan a cabo la labor o el proceso productivo a fin de tener un producto elaborado o terminado. Entonces, esa cadena que estamos denotando o estamos señalando se conoce como proceso productivo. Entonces, la gestión de todos los recursos que implícitamente estén encajados dentro del proceso productivo implica que los mismos deben ser manejados de manera eficiente. Y ahí viene el rol, el papel que juega este tipo de contabilidad de manera eficiente, pero desde la óptica de qué? De materiales, de la mano de obra y de los costos indirectos o costos generales de fabricación, que son los tres elementos claves que intervienen en lo que es la contabilidad de costos, en lo que es la contabilidad, en lo que es la producción o el proceso productivo. Bueno, hablamos también el tema de centro de costos. ¿A qué se llama centro de costos? Es prácticamente un área determinada donde se acumulan los costos. Por ejemplo, producción, mantenimiento, etcétera. Dependiendo, lógicamente, de cómo esté establecida o cómo esté estipulada los sectores, las etapas de producción dentro de la empresa. El departamento productivo, bueno, si bien si hablamos del departamento productivo es donde prácticamente se da el hecho de transformar la materia prima en un producto terminado. Y bueno, algo que ya se antecedió, se señaló, dentro de este departamento hay elementos del costo, la materia prima o materiales, la mano de obra directa y dentro de costos indirectos, que es el tercer elemento, los costos indirectos o generales de fabricación, que dentro de eso tenemos la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otros costos asociados al proceso productivo. Entender todos estos conceptos es clave porque es la base para entender todo lo que es el sistema de costos por procesos. Es por ello que hacemos hincapié en esta primera parte introductoria. Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es en la parte del desarrollo del sistema de costeo por procesos. Bueno, prácticamente el sistema de costeo por procesos.
¿A qué se llama el sistema de costos por procesos o costeo por procesos? Es un sistema que se utiliza cuando la empresa lleva a cabo, la empresa manufacturera, la empresa industrial, lleva a cabo una producción continua y en grandes volúmenes, muy concretamente. Bueno, si yo hablo desde la óptica técnica, puedo decir que la misma lo que hace es, si hablamos de producción continua, paralela, conjunta, a la misma medida y en grandes volúmenes, necesariamente tengo que ir acumulando los costos, ¿sí? En cada una de las etapas. Voy a poner el ejemplo, por favor, para que se me asocie mejor la explicación. Por ejemplo, tenemos la empresa manufacturera de calzado. La materia prima, ¿cuál es? Es el cuero, ¿no? El cuero ya curtido, el cuero ya curado, en su estado ya dispuesto para que pueda ser utilizado para el proceso de producción de calzado. Ahora bien, dentro de esa empresa existen etapas, secciones de producción. Por ejemplo, vamos a identificar, la sección 1 únicamente se dedica a lo que es el corte de las piezas, ¿sí? La sección 2, el ensamblaje, el armado de esas piezas, y la sección 3, ya el acabado final del producto, ¿sí? Entonces hay 3 secciones en este ejemplo en específico que denoto. Entonces, por el hecho de identificar estas 3 secciones, en cada sección deben existir controles por cada elemento del proceso productivo, ¿sí? Y como las producciones van a ser continuas, es decir, arrancó una producción en un día dado, ¿sí? Pasó a la sección número 2, pero a la vez ya también ingresa una nueva producción a la sección 1. Y así, de manera constante, está ejerciéndose la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar aquí? La acumulación de costos por etapas, por secciones, por procesos productivos, como se quiera conocer o se quiera llamar. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que calcular el costo promedio necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? No se calcula el costo por producto individual, sino aquí lo que prevalece es el control y el costo en función de cada fase de producción. Ejemplo muy práctico para también asociar a esto como una explicación complementaria y final. Vamos a imaginarnos una empresa que está dentro de la producción de bebidas, ¿sí? No calcula el costo de cada botella, sino el proceso completo, ¿sí? Entonces a eso quiero llegar. Bueno, continuamos dentro de las características del costeo del sistema de costos por procesos. Tenemos la producción continua, algo que ya habíamos señalado y habíamos asociado incluso con un ejemplo, ¿no? Productos homogéneos. Homogéneo significa homo, viene de igual, ¿sí? Productos que sean iguales. Otra de las características que también habíamos ya aproximado es que hablamos de lo que son costos acumulados por departamentos, por secciones, por procesos productivos. Uso de promedios para calcular los costos, porque luego, lógicamente, lo que voy a hacer es establecer una distribución y luego tener el precio consolidado o general. O voy acumulando y luego consolido ese valor. Prácticamente esto hace que exista una diferencia de los otros sistemas que ustedes debieron haber revisado, como por ejemplo el sistema de costos por órdenes de producción. En cambio aquí el sistema de costos por órdenes de producción, ¿qué es lo que se hace? El control de los elementos del costo es manejado en función de cada orden de producción, ¿sí? De cada orden de producción o nota de pedido de sus clientes. Bueno, continuamos y hablamos del sistema de costos por procesos y hacemos una comparativa, ¿sí? Y al hablar de una comparativa, vamos a identificar que el sistema de costos prácticamente apunta a algunos elementos u objetivos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de costos por procesos. De todo lo que acabamos de señalar, más lo que está presentado en la presentación, ese control de costos y valoración, decisión y eficiencia operativa, yo puedo señalar de manera concreta lo siguiente.
El sistema tiene tres objetivos, como ya acabo de señalar. ¿Y cuáles son estos? Uno, controlar los costos. Dos, valorar la producción, darle valor al proceso productivo, a la producción como tal. Y sustentar o apoyar la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con ello? Además de mejorar el tema de la óptica y la de eficiencia operativa que está ahí señalada, se apunta a producir más con menos recursos. Esa es la óptica de ser eficiente, ¿no? Pero, dispensen, por favor. Bueno, continuando con esta línea, vamos a hablar un poquito ya de la siguiente temática del proceso de acumulación de costos que decía es una de las características claves que tiene este tipo de sistema. Y al hablar de las características claves dentro de lo que es este sistema, acumulación por etapas, por secciones, por división del proceso productivo, como se quiera manejar, ¿no? Como se quiera entender de mejor forma. Se registran los costos en cada proceso. El proceso 1, es decir, los registros del proceso, de la etapa de la sección 1, transfiere, traspasa o pasa a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa se recibe esos costos de la etapa previa o de la sección previa y se registran los costos que corresponde a esa sección. Es decir, que se transfiere al siguiente proceso, en otras palabras. Y así sucesivamente, esa cadena se mantiene hasta el final. Luego de ello, ya en el apartado ya culminante, se obtiene el costo total del producto. ¿Sí? Entonces, todos los costos que fueron acumulando, se fueron registrando, finalmente se registran en la parte final. Es decir, en otras palabras, es un flujo continuo, constante del manejo del registro contable, así como también la producción. O sea, va a la par, va a la mano, en otras palabras. En la parte de las diferencias objeto de costos y producción, vamos a señalar o vamos a indicar que entre los dos sistemas, anteriormente vieron el sistema de costos por órdenes de producción. Este sistema tiene una de las características claves que se aplica a productos específicos. ¿Sí? Productos específicos, por eso hablamos de una orden de producción, de una nota de pedido de un cliente. La producción se lleva en función de ese requerimiento, de esa nota de pedido. ¿Sí? Es una característica clave. Por ejemplo, una fábrica de muebles que necesite hacer una producción personalizada, específica, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema de costos por procesos? En este sistema prácticamente identificamos o hablamos de que la producción es continua, ¿sí? Los productos tienen que tener las características de ser homogéneos, de ser iguales, para que pueda ejercerse este sistema, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de, podemos asociar alimentos dentro de una productos ferreteros, por ejemplo, o de construcción, el tema del cemento, ¿sí? Son algunos ejemplos que podemos identificar. Y en esto puedo señalar y decir que la diferencia clave que se da entre estos dos sistemas que están denotados acá es la naturaleza de la producción, ¿sí? Para elegir o para establecer el tipo de sistema prácticamente depende de la naturaleza de la producción. En la parte final de lo que es las diferencias entre el control y cálculo del costo, bien, ustedes pueden apreciar en las presentaciones
una comparativa técnica que se da entre el cálculo del costo unitario, así como también el momento en que se debe ejercer ese cálculo. En órdenes o en el sistema de costos por órdenes de producción, el costo se calcula por cada pedido de cliente o nota de pedido del cliente. ¿Qué pasa en el otro sistema? En el sistema por procesos se calcula un costo unitario promedio porque estamos hablando de costos que están siendo identificables por etapas, por secciones, por divisiones de la producción. ¿Qué es lo que sucede en el sistema de costos por órdenes de producción? Se calcula al finalizar el trabajo, ¿cierto es? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede en el caso del otro sistema? Se calculaba por cada pedido, ¿sí? Por cada pedido. En cambio, en el otro sistema en el que vamos a revisar, en el que vamos a estudiar en esta materia, se calcula el final del periodo, ¿sí? El final del periodo. ¿Qué es lo que sucede en el caso del sistema de costos por procesos? ¿Sí? Por procesos. La forma como se maneja el control y el registro se lo hace de forma periódica, ¿sí? De forma periódica. Entonces, eso significa que yo tengo que tener un control establecido y plenamente identificado las etapas del proceso productivo, de cómo va a ser ejercido el control contable en relación a esas producciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? El sistema que sea más idóneo, de acuerdo a, como decíamos hace un instante, a la naturaleza de la producción. Entonces, prácticamente la parte final, en un cuadro comparativo resumido, podemos señalar que hay dos formas, dos alternativas. La una, ¿cuál es? Continua. Estoy hablando del sistema de costos por procesos. Y la otra es por pedido. Estoy hablando del sistema de costos por órdenes de producción. En el un caso, sistema de costos por procesos es homogéneo, es igual el sistema por órdenes de producción para una producción especializada, específica. Dentro de la óptica del control, ¿qué es lo que sucede en el sistema de costos por procesos? Se lo hace por procesos, por etapas, por secciones, por divisiones de la producción. ¿Qué es lo que sucede en el otro sistema? Por órdenes de producción, se lo hace por cada nota de pedido o requerimiento de producción. ¿Qué es lo que sucede con el costo unitario? En el sistema de costos por proceso se lo hace bajo el método promedio. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso del otro sistema? Es específico. ¿Sí? Prácticamente este cuadro da espacio a que usted pueda visualizar claramente cuáles son las diferencias que se marcan tanto en un sistema como en el sistema que anteriormente estudiaron. Bueno, casos reales de implementación. Sistema de costos por proceso, sistema de costos por órdenes de producción. En términos generales, me voy a permitir citar, por favor, sistema de costos por procesos. Por ejemplo, ¿quiénes aplican este sistema? Las industrias alimenticias, el tema de industrias de bebidas, el tema de industrias textiles, el tema de las industrias, las que fabrican lo que es el cemento, por ejemplo, el sistema de costos por órdenes de producción, a quienes vamos a identificar, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, empresas constructoras, talleres mecánicos, algo en función de un diseño personalizado, es decir, en específico. Entonces, prácticamente la empresa tiene que saber elegir cuál es el sistema que se acopla, que se identifica con las características productivas que tiene la empresa, ¿no? Entonces, esto es claro. Bueno, y en la parte final podemos señalar e indicar que el costeo por procesos es clave, es oportuno, es elemental para la producción continua, ¿no? Permite mayor control y eficiencia. Prácticamente la elección del sistema depende del tipo de producción, algo que ya estuvo señalado. Un buen sistema como tal de costos promueve, fomenta y mejora la toma de decisiones. Entonces, como punto reflexivo y final en esta primera cita,
o encuentro que tenemos, estimados estudiantes, podemos señalar que no se trata solo de calcular los costos, sino que también el hecho de elegir un sistema idóneo me permite gestionar de mejor forma a la empresa.